¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo, en el que continuaremos estudiando el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel, haciendo caso a las palabras de Jesús. El que lea, entienda. Rogamos a Dios que pueda estar con nosotros para que podamos entender las palabras que Él inspirara a este gran hombre de Dios. ¿No es así? También nos acompaña su tocayo, Daniel Primera. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, bien, contento por el programa, ¿no? Y esta oportunidad que nos da Dios de poder compartir de este libro maravilloso. Es un libro poderoso. Así es. Para estos tiempos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también Loreto Martínez, muy bienvenida. Muchas gracias y también agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar con ustedes una vez más. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en facebook.com/RedaDevenirTV, en youtube.com/RedaDevenirTelevisión y también nuestro número de WhatsApp más 591-721-00006. En cualquiera de estas tres plataformas voy a estar leyendo los comentarios y preguntas para poder expresarlas aquí para dar respuesta. Y también queremos recordarles que ustedes, si desean descargar estos materiales que se están presentando, pueden entrar a la aplicación Telegram, descargan esa aplicación y ahí buscan Dilo al Mundo y ahí van a poder encontrar este material para que lo descarguen y lo tengan en sus dispositivos y no necesiten de internet para poder reproducirlos. Así que les dejamos esa sugerencia por si ustedes desean tener estos materiales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar de cubrir dos capítulos de los 12 que tiene el libro de Daniel, los capítulos 3 y 4. Y bueno, sin más, vamos a empezar a analizar lo que dice la Biblia en estos capítulos. Dice el capítulo 3: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, es decir, los gobernadores, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Bueno, Daniel, en un primer momento podemos ver que este rey que había tenido un sueño magnífico que analizamos en el capítulo anterior, que constaba de una estatua también, pero de diferentes metales, de oro, la cabeza, los pechos y los brazos de plata, los vientres de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, hasta que vino una piedra cortada, dice, no con mano, y desmenuzó, hiriendo desde los pies hasta la cabeza la estatua del sueño, ¿no? Nosotros habíamos visto que Babilonia, en cabeza de Nabucodonosor, era quien representaba la cabeza de oro, que después iba a venir otro reino, un imperio mundial, que fueron los medos y los persas, desde el 538 hasta el 331 a.C., que después este imperio también iba a caer, iban a venir los griegos, desde el 331 al 168 a.C., y que después vendría un nuevo imperio mundial terrible, muy sanguinario, que gobernaba con mano de hierro, desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Bajo este imperio es que se produce la muerte de Cristo, ¿no? Y después de eso se dividiría el imperio romano en lo que conocemos ahora como la Europa actual, la Europa dividida, desde el 476 después de Cristo, cuando los pueblos bárbaros invaden Roma y forman la actual Europa que hoy conocemos. Ahora, lo que anticipaba esta profecía que Dios le había dado a Nabucodonosor era que Babilonia iba a caer y que iba a venir otro imperio y que ese imperio también iba a caer y que iba a venir otro, así hasta que viniera
la piedra, que la piedra era el regreso de Cristo, ¿no? El reino que nunca tendrá fin. Bueno, hay otras personas que interpretan la piedra como los 144.000 de Apocalipsis. Presentan sus versículos también, pero bueno, yo digo lo que dijo Pedro, que la piedra es Cristo, y también el mismo Cristo dijo. Yo soy la piedra que vosotros habéis desechado. Sobre esta ¿no? iglesia edificaré mi iglesia, señalándose a sí Sobre mismo. esta piedra. Perdón, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en el Salmo se presenta a Jehová como la roca eterna. ¿Sí? Sí, por Ahora, toda la Biblia se presenta claro. a Jesús como la roca de nuestra salvación. Yo quisiera que los hermanos y los amigos tuvieran presente que la estatua, mira, primero el hierro que representa a Roma es uno de los imperios que más ha durado, ¿verdad? Hay más de 500 años. Pero Roma se sigue manteniendo en los pies. Sí. ¿Y que Roma va a estar hasta dónde? Hasta la venida de la piedra, hasta la venida de Cristo. Eso lo vamos a ver dentro de un rato, porque vamos a enfocarnos acerca de la estatua de Nabucodonosor. Pero lo que yo quiero que veamos que Roma está dominando el mundo disfrazado sutilmente. Pero Roma está. De una manera dividida, pero está queriendo, como dice, a través de la figura del barro también y se de las mantiene. alianzas humanas, tratando de volver a obtener un gobierno mundial como existió durante tanto tiempo en el mundo, pero no lo puede unir como hierro, no se puede unir con barro, ¿no? Ahora, Nabucodonosor se rebela contra esta profecía que Dios le había dado, porque claramente Daniel le dijo, el Señor del cielo te ha mostrado lo que ha de acontecer en los postreros días. Ahora, él dice, no, mi reino, mi imperio va a ser el que no va a tener fin. Y manda a construir una estatua toda de oro, dice que de 60 codos, es decir, 30 metros de altura, por 6 codos de ancho, 3 metros de ancho, toda de oro. Una construcción impresionante. No tenían los babilonios una escultura de semejante tamaño, y manda que todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes que eran dominados por Babilonia vengan a postrarse delante de esta estatua de oro, ¿no? Pero sí. algo que me llama la atención es que ¿de dónde sacaron tanto oro para hacerlo? Eso también creo que, por ejemplo, en cada imperio que estaba representado en la estatua, el oro en Babilonia era un mineral que estaba muy presente, un metal que estaba muy presente en Babilonia. Sobreabundante. Aún hoy en esas regiones como Irak hay mucho oro. Entonces, en cada imperio que estaba representado, ese metal era el que había más en ese imperio. Entonces, ahí podemos ver que justamente en Babilonia había mucho oro, porque pudieron hacer una estatua de semejante tamaño con solamente oro. Y es el símbolo de la grandeza de Babilonia, también, ¿no? Sí. La impresionante cantidad de riquezas que tenía. Y también Babilonia se le conoce en la Biblia como la ciudad codiciosa de oro. Es más, las paredes de los palacios estaban revestidas de oro, había oro por todos lados. Y bueno, lo que se quería era que esa estatua se viera, le pudiera la gente más lejos ver, imagínate cuando le pegara el sol, y que la punta, que es la cabeza, que representaba Babilonia, se pudiera ver, se pudiera mantener. Pero bueno, Nabucodonosor quería que su reino fuera para siempre, eterno, cubriendo toda la estatua de oro. Así También, podría también ser de acuerdo a que dice que la levantó en el campo de Dura. Puede ser que haya sido el mismo, dice la Biblia. Y puede ser que haya sido el mismo lugar de la torre. La torre de Babel. También fue una llanura, en un espacio plano y amplio. Vamos a continuar leyendo. Bueno, y que entonces, la torre era que hacerse un nombre grande en la tierra y que Nabucodonosor quería. La misma filosofía de Babel, exactamente. ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con el relato bíblico. Dice, el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, había mucha música de adoración presente, dice, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
De aquí, en un primer momento, ya podemos ver de que esta estatua no era una sola obra de arte para mostrar la magnificencia del imperio, sino era un objeto de adoración que el rey del imperio aquel mundial, babilónico, usaba para someter a todas las personas a adoración al Dios que él levantaba. Era un conflicto netamente de adoración desde el principio. Sí, y a mí algo que me gustaría recalcar en cuanto a eso es justamente que dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Bueno, en otras versiones es tribus, naciones y lenguas. ¿Y dónde vemos eso también? En el mensaje, en el primer mensaje de los 3 ángeles. Y ahí dicen, adoren a Dios, o sea, teman a Dios, que es la adoración y la obediencia. Entonces vemos también que era alguien que se estaba poniendo en el lugar de ¿no? Dios. Entonces vemos que sí va enfocado en el tema de adoración. Y en el mensaje de los 3 ángeles que está en Apocalipsis Sí, eso quizás lo 14, podemos ver 6. un poquito cuando veamos la aplicación actual, Sí. un poquito más adelante. Hay algo que yo no sé si ustedes vieron, que las palabras que más se repiten en este capítulo es postrar, adorar, levantar, que Nabucodonosor levantó, la estatua que levantó. Si lo repite porque tiene una importancia, y lo repite más de 7 veces en este capítulo. Qué interesante que cuando leemos lo que mostraste de la estatua, del sueño, en el capítulo 2, versículo 44, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará su reino, que será eterno. Nabucodonosor quería colocarse en el lugar de Dios. Y Claramente. que lo que él gobernaba, las naciones, pudieran someterse tanto a su Dios como a su plan personal, porque era un plan personal de Nabucodonosor. Y por eso que postrarse, nosotros, el postrarse ahí involucra más, no es tanto algo externo, sino también interno. Porque postrarse aquí, si tú lo buscas en el hebreo, era caer. Humillarse. Ajá. Y sí, porque postrarse es adorar. Tú buscas la palabra, cuando dice adorar, significa adorar y postrarse. Pero la palabra que se coloca aquí para postrarse es más que una acción externa, es algo interno, porque aquí mismo en Daniel 2 dice que Nabucodonosor, cuando Daniel le relata la interpretación, mire lo que hizo Nabucodonosor, versículo 46 del capítulo 2, entonces el rey Nabucodonosor se postró, o sea, cayó, ¿y sabe lo que significa? Cayó vencido ante Dios, rendirse. Entonces dice, se postró sobre su rostro, se humilló, dice, adoró. Bueno, esta era una característica de Nabucodonosor, que aunque era altivo, cuando Dios les demostraba cómo eran las cosas, se humillaba. Algo que vamos a ver que lo diferencia, por ejemplo, del faraón egipcio, cuando el pueblo de Israel tenía que salir. Dios hacía grandes maravillas y el faraón, en vez de postrarse, de caer rendido ante Dios, dice que endurecía su corazón. Bueno, algo vamos a ver que Nabucodonosor tiene una diferencia, este otro imperio mundial respecto a Egipto, ¿no? Bueno, y por eso vemos que la palabra que dice allí que Nabucodonosor levantó la estatua es porque quiere colocarse por encima de Dios, de lo que Dios ya había revelado, cuál es la voluntad. Y con una amenaza muy fuerte, porque sigue el relato diciendo, y cualquiera que no se postre y adore, que no caiga rendido ante la estatua de oro que había levantado Nabucodonosor, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. No había juicio previo, no hay nada. Acá el rey ordenaba y se tenía que cumplir. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, esto también es algo que se repite mucho y vamos a estar hablando enseguida, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todas las personas, todos los reyes, todo el pueblo que era dominado por este rey obedece por temor y amenaza. Por temor, amenaza o por adoptar los dioses populares que estaban levantando desde la corona, se somete y obedece. Todos, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron. Era un conflicto mundial, podríamos decir.
centrado en el ombligo del mundo, que era este imperio babilónico en la zona de la Mesopotamia, ¿no? Ahora, yo quisiera que nosotros veamos algo aquí. Tú sabes que la forma de la estatua del sueño tiene forma de hombre, Sí. porque tiene brazos, tiene piernas, tiene cabeza, es un hombre, Sí. ¿verdad? Y la estatua que hizo Nabucodonosor también es una figura de hombre, que tiene que ver con el orgullo humano, ¿verdad? Que es el mismo espíritu de Babilonia, que es una rebelión, que es colocarse por encima de Dios. Y tú ves, por ejemplo, que las medidas de esta estatua es el 6. Sí. 60 codos, 6 codos. Ahora, ¿cuántos instrumentos tú cuentas allí? 6. ¿Qué representa el 666 en Apocalipsis? La A misma, Babilonia. la actitud humana Sí. que no quiere nada de Dios y se coloca por encima de Dios. Entonces, vamos a ver dentro de un rato cuánta relación tiene esta profecía, o este relato, perdón, con lo que vamos a ver en el tiempo del fin. Y que estamos cerca de eso. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, ¿todos se postraron? ¿Cómo continúa el relato? Dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Justamente personas que habían sido convocadas por el rey Nabucodonosor para que interpretasen su sueño y que habían sido condenados a muerte en el capítulo 2, ¿no? Pero que gracias a la intervención de Daniel y del sueño que Dios les reveló y el significado, salvaron sus vidas. Y ya tenían una sentencia. Tenían una sentencia Ya tenían encima, la sentencia. los habían buscado Ajá. para matarlos. Sí. Sin embargo, gracias a la intervención de Daniel, fueron salvados. Pero como Daniel y sus compañeros fueron promovidos por el rey, quedaron con envidia. En vez de estar agradecidos, quedaron con envidia hacia estos judíos. Dicen, estos judíos vienen a gobernar sobre nosotros. ¿Cómo puede ser? Por esto, dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Esto eran continuas adulaciones que hacían hacia el rey. Algo que puede verse, digamos, aún hoy en las personas que son hipócritas, podríamos decir, que hacen las cosas por conveniencia. Ahora, Siempre no es- andan adulando al poderoso. Disculpa, tú sabes que allí en la parte del versículo 8 que dice, y los caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, en el original arameo, dice, comieron los pedacitos de los judíos. ¿Tú has O sea, escuchado esa frase, por ejemplo, cuando alguien habla de otra persona y dice, Sí. se lo comió, el pedacito? El chisme, Así, sí. en el original, dice, Lo vinieron y defenestraron. comieron los pedacitos de los judíos. Sí. Dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, y vuelve a repetir, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y continúa diciendo, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. O sea, ahí se ve la intención, ¿no? El envidia. motivo, la Ajá. envidia. Sadrach, Mesach y Abednego, dice, estos varones, oh rey, no te han respetado. No lo habían obedecido, pero acá dice no te han respetado, te han faltado el respeto, le están diciendo. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué habrá hecho el rey con sus súbditos que anteriormente habían participado junto a Daniel en la oración y en descifrar ese sueño inquietante que él había tenido sobre la estatua de diferentes metales? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, lograron su propósito, hacerlo enojar al rey. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y dice a continuación, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? En primer momento le da una chance para que lo nieguen, para que se defiendan. Cosa que al principio había dicho, cualquiera que no lo haga, inmediatamente será echado. Bueno, ahora le da el juicio previo, como quien dice, de interrogarlos. Y continúa hablando Nabucodonosor y dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, vuelvo a repetir,
de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Bueno, acá se pueden ver dos cosas. Primero, el rey no quería matarlos, no quería echarlos al fuego de horno ardiendo, O sea, dándole una segunda oportunidad. dándole una segunda oportunidad, cosa que él no había dicho. Cualquiera que no obedezca al instante será echado en el Y horno de fuego. Nabucodonosor le repite palabra por palabra, era por si acaso yo no había escuchado bien, Claro. si tenían dudas, esperando que él realmente respondiera. Ahora él termina siendo un desafío contra la potestad de Dios directamente, no contra esos varones. Ahora directamente el conflicto es entre Nabucodonosor y el Dios de esos varones, porque él termina diciendo, Ajá. ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Será que hay algún Dios que los puede librar de mis manos? ¿De que yo los queme en ese horno de fuego que está ardiendo? Dice la historia que era el mismo horno que se había utilizado para fundir el oro con que se había hecho esa estatua. O sea, había quedado ahí acostado, dice, cualquiera que no obedezca será echado donde se fundió el oro de la estatua. Pero termina diciendo, si no la adoráis, ¿qué Dios va a ser el que los pueda librar de mis manos? Ahora, Noé, ¿saben que una cosa que a mí me ha impactado de la palabra de Dios es que cómo son importantes las palabras? Sí. Las palabras juegan En un todo papel tiempo. importante que si tú ves el significado, tú te das cuenta por qué responde esto, por qué dijo esto, qué es la actitud que tenía al decirlo. Por ejemplo, cuando él dice allí que los caldeos le dijeron, y no adoran a tus dioses, la palabra ahí es servir. Lo que pasa es que en español se le coloca adorar, y a veces vemos que adorar solamente es algo externo. Solamente era postrarse, no, es servir. Y sabes tú, bueno, ahorita le digo por la respuesta de los hebreos. Y cuando él le dice, Cedra, Mesac y Abednego, que es verdad que vosotros no queréis honrar, en español dice así, pero en el original dice servir. Y cuando una persona sirve, no es solamente un acto, que vuelvo y repito, es algo externo, es someterse. ¿Me explico? Entonces, estamos viendo en lo que estaba cayendo estas personas ante esta estatua, y lo que quería hacer Nabucodonosor. No es solamente que se postraran en una figura externa, sino que también sirvieran a lo que yo quiero, someterse, caer vencido, derrotado, porque eso significaba postrarse, caer. Tú te recuerdas, por ejemplo, en Daniel 7, cuando habla de los cuernos, y dice que de uno de ellos salió uno que era diferente, dice, y tras él cayeron 3. Y nosotros sabemos lo que significa esa profecía. Fue que esas tribus fueron derrotadas. Sí. Y esa misma palabra que se utiliza allí, postrarse, caer, o sea, ser derrotado. Y importante, ¿por qué es importante saber esto? Porque en Apocalipsis hay un llamado muy importante a las iglesias que dice, el que venciere, al que venciere, al que venciere, al que no caiga, al que no sea derrotado, al que venciere. Hay una batalla. Claro. Y es evidente cómo hay un poder mundial que en la antigüedad, y vamos a ver que también en todo tiempo, quiere que nosotros dobleguemos nuestra voluntad, nuestra libertad, nos sometamos. Nuestra creencia. Dios nos hizo seres libres, con capacidad de elección propia y de autogobierno. Y respeta la libertad que nos dio. Algo que a un costo infinito, podríamos decir, porque le costó la vida de su hijo, el crearnos seres libres. Pero hay un poder que quiere someternos, continuamente, someternos y obtener la adoración de los hombres. A la fuerza. Sí, y eso es lo que vemos, cómo actúa Dios y cómo actúa Satanás. Satanás siempre intenta meterse por el espacito que le das, en cambio Dios siempre está tocando la puerta. Entonces vemos que el conflicto realmente tenemos que ser conscientes que es o Dios o Satanás. No hay un punto medio. Y a mí lo que me llama la atención de estos versículos que acabamos de leer es la última frase que recalcaste. Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, ahí va directamente en desafío a Dios. Y al Dios que ellos creían y que Él sabía. El Dios que le había revelado cómo iba a ser la historia a través de su sueño, ¿no? Y que Él tuvo una experiencia contada por otro, Él mismo. Y otra cosa que Él buscaba allí era que los jóvenes discutieran. Vamos a ver, ¿qué Dios es ese? Y por eso vamos a ver la respuesta, que es importante la respuesta que dieron estos hebreos. Que es lo que vamos a ver a continuación.
Dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué Dios nos puede librar de tus manos? No vamos a entrar en discusión. Exacto, así. Tú conoces a nuestro Dios. Ya tuviste una experiencia importante con tu sueño y la manera en que Daniel reveló aquel sueño, dice. Y a continuación le dicen más, directamente se le paran enfrente. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Una firmeza inconmovible, podríamos decir. Se le paran enfrente a quien estaba dominando a todos los pueblos, naciones, lenguas, reyes, gobernadores, sátrapas, jueces, los que estuvieran en autoridad, todos se estaban postrando, y estos tres jóvenes se le paran enfrente y le dicen: mira, no vamos a discutir contigo. No hace falta que vuelvas a llamar a adoración. Nosotros no vamos a postrarnos. Nuestro Dios puede y nos librará, le dice. Y si no, sepas que no vamos a servir a tus dioses ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. Ellos, como fieles judíos con la religión que Dios había establecido, la verdadera, la fidedigna, sabían que no se podían postrar ante nada más que ante su Dios. Ahí la palabra, como dije ahorita, que es servir, por eso que la respuesta de ellos es interesante, porque, por ejemplo, los caldeos les dijeron que hay unos que no adoran a tus dioses, y Nabucodonosor le dice: es verdad que no honras, pero ellos dijeron: no vamos a servir. Era porque Nabucodonosor había utilizado la palabra servir. Y saben ustedes lo que para una mente hebrea, ¿qué es servir a un Dios? Miren lo que dice Deuteronomio 6:12, que es lo que tenían estos jóvenes en mente, porque es un mandato de Dios. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Era lo que tenían en la mente estos jóvenes, por eso dijeron: no vamos a servir a ningún Dios. Nosotros servimos a Jehová. ¿Y sabes tú lo que significa servir en la Biblia? Cuando uno se entrega y sirve a Dios, es como un esclavo. Y donde ellos estaban, por eso que iban a ser siervos de Dios, es porque eran esclavos de Dios. Indiferentemente si me cambias el nombre, como el capítulo 1, indiferentemente si me mandas a postrarme una estatua, yo soy siervo, es de Dios Altísimo. Vamos a decirlo, esclavos felices. Ajá. Porque el servir con todo el corazón, como quien dice, como Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. De la misma manera, nosotros tenemos que dar nuestro servicio a Dios porque lo reconocemos que Él se entrega también por nosotros. Hay motivo, ¿verdad? Hay motivo. Y también hay lo mismo. Y discúlpame, porque hoy la palabra esclavitud está muy, como quien dice, claro, una estigmatizada. connotación negativa. ¿Ves? Eso, sí. Claro, pero antiguamente habían esclavos y esclavos, habían amos y amos. Habían personas que deseaban servir a determinado señor porque los trataba muy bien. Okay. Cuidaba de todas sus necesidades. Y contigo me siento más seguro. Claro. Entonces, servían a sus amos. Hoy los empleados reciben un salario y te vaya bien o te vaya mal en tu familia, de tenés necesidad o no tenés necesidad, arréglatela solo. Allá el amo se ocupaba. Como habían otros que los maltrataban y se aprovechaban de ellos. Entonces, era otro sistema de trabajo patronal, podríamos decir, que en la Biblia se utiliza también en sentido de nuestro servicio a Dios. Dios se ocupa de todas nuestras necesidades, entonces yo gustosamente quiero servirlo a Él. Ahora, si Dios, ocupándose de todas mis necesidades, yo voy a servir a otro Dios, ahí sí, yo voy a servir a la competencia de mi amo, ahí hay, como podríamos decir, traición de parte del esclavo. No es solamente en la parte de lo que vemos, lo que es material, porque lo material es temporal, sino lo que estuvo dispuesto a morir en la cruz para darme salvación a mí, que yo estaba perdido por la eternidad. Eso no tiene precio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy? Lo mínimo que yo puedo, de la forma como yo puedo agradecerle a Dios, es entregando mi corazón y mi vida a Él, porque Él le dio todo. claro. Sí. Y a mí me gustaría recalcar de que a nosotros servir a Dios también estamos reflejando, porque Dios a través de su Biblia y a través de los 10 mandamientos nos manda a
amar a nuestro prójimo, amar a Dios primero y luego a nuestro prójimo. Entonces hay que servir a Dios y hay que servir a nuestro prójimo. Entonces eso también es reflejar su carácter. Porque Dios mismo, o sea, todas las cosas que nosotros vemos con nuestros propios ojos, por ejemplo, las rosas tienen el color que tienen porque Dios se la da. Dios da la lluvia para que ellas puedan regarse y puedan florecer. Entonces realmente Dios entrega el todo del todo. O sea, todas las cosas que nosotros vemos en el mundo subsisten porque Dios les da vida. Entonces Dios es el ser más abnegado que existe. Entonces si nosotros queremos reflejar su carácter, también vamos a ser así de abnegados. Entregarnos a servicio a Dios y también a nuestro prójimo. Entonces es importante que entendamos que no es solamente, yo creo que Cristo vino y hizo el sacrificio, es una demostración que nosotros podemos ver con nuestros ojos y dice que nosotros conocemos al Padre a través de la vida de Cristo. Pero si pensamos más allá de que todas las cosas realmente dependen de Dios, vamos a darnos cuenta de que Él es amor por completo y que Él quiere que seamos ese amor para con otros. Reflejo de Sí. de su carácter, ¿no? Ahora, otro Sí, punto sí. importante, muchas personas hoy pueden estar pensando, bah, pero qué necesidad tenés de enfrentar al rey, de desafiarlo de esta manera si vos podés hacerte el disimulado, agacharte un poquito, hacer como que te postrás, pero vos estás haciendo tu oración a tu Dios. Hay multitud de excusas que podríamos decir que muchas personas pueden pensar para evitar ser echados al horno de fuego ardiendo. ¿Con qué necesidad vas a ir a desafiar al rey? Y a veces... ¿No ves que todos se Sí. están postrando, hasta los gobernadores, los jueces, todos se postran? ¿Y con qué necesidad vos te vas a hacer el machito alfa, podríamos decir? El que desafías. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, que acá hay un conflicto de oración. Y eso es importante en esta historia y va a ser importante en nuestras vidas también, en las decisiones que nosotros tomemos. Las cuestiones de adoración no son cuestiones para jugar, porque nosotros estamos testificando a quién servimos. Y tiene que ser eso de una manera pública, de una manera conocida. Y vamos a ver que en la posteridad del libro, más adelante, a Daniel también le toca dar cuenta de esto mismo, a quién sirve, y hacerlo públicamente, que ya vamos a llegar allí. Sí. Pero lo importante es que notemos el riesgo que estas personas están corriendo por ser fieles a su Dios y por demostrar ante todo el mundo que ellos adoran a Dios. Y a veces nos pasa somos infieles con cosas más pequeñas, ¿no? Ahora estoy recordando de que, por ejemplo, en la universidad yo tuve algunos problemas con el sábado. Habían a veces exámenes o habían clases en sábado. Y yo me acuerdo que yo pedía de que me den el sábado y gracias a Dios, Él siempre abría la puerta. Pero siempre era como... recuerdo un compañero que me decía, bueno, si pedís, digamos, el sábado, porque en mi universidad podías pedir a distancia, y solamente te daban a distancia si vos trabajabas y no podías ir a la clase. Y yo le dije, no, yo guardo el sábado y yo voy a la iglesia, y me aceptaron lo que yo estaba pidiendo. Pero mi compañero me dijo, ¿y si el examen? Porque ahí solo tenías que dar un examen, eran 2 exámenes, uno previo y el final. Y dice, ¿y si el examen cae en sábado, qué harías? Y yo pido que me lo cambien de día. ¿Y si no te lo cambian? Yo aceptaba las consecuencias, cualquier tipo de consecuencias, pero creo que Dios ve la fidelidad y te abre las puertas. Y es una ocasión para dar testimonio. Sí. Y vamos a ver que esta historia fue, digamos, la fidelidad de estas 3 hijos de Dios, fue la gran ocasión para que Dios se manifestara al mundo entero gracias a la fidelidad de estas 3 personas. Y muchas veces esas pruebas, como vos bien decís, que nos tocan a nosotros, son oportunidades. Cada prueba es una oportunidad que Dios nos da para testificar acerca de su grandeza, de que Él es nuestro Dios en nuestra vida. Y para crecer en nuestra fe. Yo creo que la persona que tiene este pensamiento de que ¿qué vamos a perder? Es porque solamente está pensando en lo temporal, en el presente. Pero estos jóvenes pensaban más allá. Y estos jóvenes estaban Sí. creyendo que tenían al Dios que los había librado de Egipto y que había hecho todas las señales y maravillas y los había librado de la mano del faraón. Ellos creían esa palabra.
Por eso dice puede y nos librará. Y a veces me decían, por ejemplo, pero pedí permiso al Ajá, pastor. siempre dicen eso. Entonces uno dice, yo estoy sirviendo a Dios. O sea, no es una cuestión de que estoy pastor. sirviendo a un hombre, digamos, sino que es a Dios. Entonces, a veces creo que tenemos tan mal el concepto de nuestra obediencia o nuestro Y servicio lo que implica no, la adoración. sí, que los relacionamos siempre con una persona. Estas personas sabían de que eso era momentáneo. El caer en el horno y ser chamusqueado ya, es un momento, pero la eternidad que ofrece, la misma palabra lo dice, es por siempre. Ahora, la fe de ellos es inquebrantable. Claro. Ellos dicen, nuestro Dios puede librarnos de tu mano y nos librará. Y si no, si Él ve bien que muramos, Si es su voluntad, que no. no vamos a desobedecerle. ¿Qué habrá pasado en ese momento? Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, ya estaba medio calentito, podríamos decir en lenguaje argentino. Era una cualidad de este rey, ensoberbecerse y enojarse enseguida. Ya había mandado a matar a todos los sabios de Babilonia en el sueño anterior. Se llenaba de ira y mandaba a matar. Y esa era una cualidad, todos temían, hasta el que servía la comida. Dice, si yo les doy otra comida que la que dijo el rey, me va a costar la cabeza. Entonces, nadie se atrevía a desobedecerle. Aquí hay 3 personas que sí lo hacen. Dice, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Al principio se había mostrado benefactor de decir, les doy otra oportunidad. Ahora dice, ajá, como que ustedes dicen que su Dios lo va a librar de mi mano, calienten el horno 7 veces más, por las dudas. Y vamos a ver lo que sucede. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército. Los principales de su ejército, vengan, agarran, no quería correr riesgos conocía que tenían un Dios poderoso. Dice, mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y da un detalle impresionante, la Biblia dice, y como la orden del rey era apremiante, o sea, ya tiene que ser esto, y lo habían calentado mucho al horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. O sea, los alzaron y los tiraron al horno, ¿no? Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Qué habrá pasado? Los que los echaron murieron en el acto por la temperatura que había en ese horno. ¿Será que el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego los podía librar de la mano de Nabucodonosor? Continuemos con la historia. Dice, ¿querés leer, Daniel? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y aquí hay una cuestión muy importante. O sea, primero de que no se consumieron y no murieron inmediatamente. Él los seguía viendo pasearse. Y encima dice, hay otra persona. ¿Dónde? Echaron a 3, pero yo veo 4. Y es como que estaba viendo una visión. Dice, encima, el cuarto que los acompaña, su aspecto, dice, es semejante A hijo de los dioses. Evidentemente, Daniel y sus compañeros habían hablado y le habían comunicado a este rey que el Dios del cielo tenía un hijo y que iba a ser entregado por la humanidad y demás. Entonces al ver el cuarto dice, es el que me hablaron, es el hijo de Dios. Obviamente como eran paganos y tenían muchos dioses, dice el hijo de los dioses. Ahora, ¿qué sucedió a continuación? ¿Querés seguir leyendo? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores,
los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Mirá si los habrían examinado. Y esto es lo que recién comentábamos de que iba a ser la oportunidad para testificar acerca del verdadero Dios ante el mundo entero. Aquí, en esta conmemoración donde estaban inaugurando la estatua de oro de Nabucodonosor, se habían juntado las autoridades de todo el mundo, podríamos decir. Habían venido al gran evento que los convocaba a Nabucodonosor. Todas esas autoridades, dice que se juntaron a examinar, dice acá, para mirar a estos varones. A ver, ¿qué milagro es este? El Dios que ha podido librar de la mano de Nabucodonosor y del horno de fuego ardiendo, que mató el calor desde afuera nomás a los hombres vigorosos del ejército. Ahora llama la atención allí, por ejemplo, que Dios al inspirar la palabra, cómo hay detalles que nos enseñan de su poder. Por ejemplo, mandó a calentar 7 veces. Y vemos que toda esa cosa que Nabucodonosor hacía por ira era para, a la final, glorificar a Dios, ¿verdad? Pero aquí dice, hay una cosa que se quema rápido, es el cabello. Sí. No sé si usted lo ha probado. Apenas el fuego está cerquita. Exacto, y dice allí que ni olor a fuego tenían, ni... Mira si los examinaron, hasta le olieron el cabello. Sí, todo. Y todo, bueno, vemos allí, era para solamente dar la gloria a Dios. Ahora, y para magnificar esa gloria, había algo que sí se había quemado. Y eran las sogas con que los ataban. Eso sí, inmediatamente se quemó. Entonces, ¿cómo puede ser de que una soga se quema y el vestido que llevan puestas las personas no se quema? Que ni siquiera el cabello se quema. Evidentemente, un Dios que se define como fuego consumidor y que promete que el justo puede habitar en su presencia, tiene poder para librar a sus hijos, que se ponen de su parte y, digamos, más allá de si Dios los libra o no los libra, si Dios permite que sean mártires o si Dios se manifiesta, ellos iban a ser inquebrantablemente siervos del Dios Altísimo y no se iban a postrar ante ningún otro Dios. Esa es la fe verdadera, que es la fe que mostró Cristo. Cristo siguió confiando en el amor del Padre, y de sus promesas a pesar de lo que estaba sufriendo. Ir adelante a pesar, en el Getsemaní, por ejemplo, él decidió ir hacia adelante aunque el cielo se cerró. Él no vio respuesta de Dios. Pero cuando dice que él decidió ir adelante con el plan del Padre Celestial, que era dar su vida por la humanidad, cuando él tomó la resolución y se levantó, dice, vinieron ángeles y le sirvieron. Entonces, esta fe que enseñan estos jóvenes es la fe que nosotros tenemos que meditar si verdaderamente estamos teniendo esta fe, porque esta fe es la que nos va a ayudar a soportar lo que viene. Es la fe que cree la palabra de Dios al punto de estar dispuesto a dar su vida. En sus promesas de que lo que yo estoy pasando, yo confío que Dios está conmigo, confío en su carácter, Dios es amor, Él ha prometido que me cuidará, yo sigo adelante a pesar de. ¿Sabés que hay un versículo en los Salmos, escrito por David y Salomón, que dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás? Y estos jóvenes estaban con esa promesa en mente. Si tengo que pasar por el fuego, yo confiando en el poder del Eterno, no me voy a quemar. Y se hizo realidad, porque muchas veces las manifestaciones de Dios son, digamos, proporcionales a la fe que tenemos. Ellos tenían una gran fe y Dios se manifestó ante todos. Sí, y aquí hay justamente esa pregunta que la acabas de responder, que dice José, que nos escribe por YouTube, dice, ¿son verdaderos estos milagros? ¿Por qué no ocurren en la actualidad? ¿Porque no somos fieles a Dios o por falta de fe? Desde Chile nos escribe. Entonces ahí mencionabas de que muchas veces, sí, o sea, en los Salmos también está, si no me equivoco, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Bueno, entonces, quizás no los vemos tan seguido, pero ocurren milagros en nuestra vida. Sí. Y cada uno de nosotros muchas veces tiene testimonios para contar cómo Dios libró a un bebé, cómo libró a esto, cómo libró a aquello de grandes peligros y que aún hoy se manifiesta. Ahora, de que nuestra fe ha decaído muchísimo, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre viniere en su reino y sus santos ángeles con él,
¿Hallará fe en la tierra? Cuando nosotros empecemos a ejercitar esa fe, es cuando le permitimos a Dios que se manifieste. Si nosotros no ejercemos esa fe, y bueno, evidentemente Dios no tiene el canal dispuesto, la vía dispuesta para contestar nuestras oraciones. Para obrar. ¿No? Por ejemplo, esto dijo algo que es importante y clave. El mismo Cristo lo dijo, ¿no? Si tu fe fuera como un grano de mostaza, yo no sé si ustedes han visto un granito de mostaza, una semilla, es chiquitico. Apenas sí se puede ver. Entonces quiere decir que la fe que tenemos nosotros, Ni llega a eso. exactamente, es menos que eso. Porque si tuviéramos, aunque sea, viéramos cosas más grandes. Bueno, yo creo que tal vez no vemos esos ahora porque Dios, Él obra es de acuerdo a su plan. Si su voluntad fue rescatar a estos hombres del horno de fuego, que eso tiene un propósito, ¿verdad? Porque podemos decir, ¿y por qué no libró a Juan el Bautista en la cárcel? ¿Por qué unos sí y por qué unos no? Porque ahí está el y si no. Claro. Porque muchas veces Dios, yo lo hago como ser humano, pero Dios me ha dado un razonamiento también para ejercitarlo. Dios sopesa el bien mayor. ¿Qué bien va a traer más grande gloria a Dios y más grande testimonio? ¿La muerte o la vida de estas personas? Muchas veces es la vida y muchas veces es la muerte. Yo personalmente he sufrido la pérdida de algunos amigos míos que han muerto y uno le ora y le pide a Dios muchas veces un milagro, esto, lo otro, y a veces el milagro no se produce. Pero sin embargo, por ejemplo, en este caso que estoy recordando en este momento, este amigo había tenido una vida, digamos, familiarmente de fracaso. Todos sus hijos, sus esposas, había tenido varias, todos estaban lejos de él y él estaba solo en la vida. Quería transmitir el conocimiento de Dios a otras personas que él había adquirido luego y nadie le hacía caso porque, claro, conocían su vida. Ahora, a través de su muerte y de cómo él vivió toda la etapa de la enfermedad y cómo pasó el cáncer, se asfixiaba porque era cáncer de garganta y cómo su fe le permitió sobrellevar todos estos momentos, los pocos familiares que se acercaron en ese momento quedaron impresionados. Y el día de su muerte, al día posterior, yo vi en la iglesia, por ejemplo, a 20 personas de su familia que no habían ido jamás en vida de este amigo mío, y digo, mira vos, esta persona no logró con su vida lo que logró con su muerte. Entonces yo estimo que Dios sopesa el bien mayor, el bien eterno de nosotros y actúa de esa manera, porque Él conoce el fin desde el principio y a veces permite una cosa y a veces actúa de otra manera. Hay cosas que eso quedó registrado en la historia. Es una evidencia de lo que es el poder de Dios. Hay algo que carcomía de ira al emperador Nerón. Y era que él decía, él veía que como estas personas que yo los pongo en la hoguera, mueren sonriendo, cantando, orando. Y eso es entonces, sí existe, es real. Como estas personas, Juan Hus, por ejemplo, murió cantando, orando. Y la historia lo dice. Estamos hablando de historia, registrado en la historia. ¿Y cómo es posible eso? Que te están quemando. Si yo me quemo un dedo y lloro, ¿cómo una persona puede en una hoguera, el cuerpo completo, cantar y orar? Es un milagro. De Tenían Dios. los ojos puestos en las cosas venideras. A veces ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo y ahí es cuando yo creo que Dios tiene que hacer mucho trabajo en nuestra vida. Y aquí hay una hermana, amiga, que se llama Daylin Mena, que dice, Dios, dame esa firmeza. Yo creo que Amén. todos deseamos eso, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo habrá terminado esta historia? Tenemos el último párrafo aquí del capítulo 3 de Daniel. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Otra vez vemos que, aunque era orgulloso este rey, cuando ve la evidencia, se reconoce y se somete ante ese Dios. Dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. O sea, ellos se habían rebelado contra su propio edicto y dice, bendito sea el Dios de estos jóvenes que los libró porque no me obedecieron, dice. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar
a otro Dios que es su Dios. Reconoce la gloria de Dios y de estos jóvenes que habían estado dispuestos a todos antes que servir a otro Dios. ¿Podrá un rey luego confiar en estas personas que habían tenido una lealtad inconmovible ante su verdadero Dios, que es fiel y justo? Si esas personas no entregaron sus vidas antes que quebrantar la ley de su Dios, me van a ser fieles en los asuntos de mi gobierno, dijo también. Y es lo que viene a continuación. Dice, por lo tanto, decretó que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, es decir, convertida en un corral de animales. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, acá estamos viendo que si bien el rey reconoce la soberanía y la autoridad de Dios, vuelve a cometer un acto de, quizás por torpeza, ¿no? En su acostumbrada actitud o su defecto. Actitud De soberbia, de orgullo. Se mete con la adoración nuevamente. Porque primero había ordenado que todos adoren a su Dios. Pero de forma obligatoria, de nuevo. De forma obligatoria. Pero ahora dice que manda a todo el resto que veneren o que no blasfemen contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Otra vez se está poniendo por sobre Dios. Porque, a ver, el Dios que los pudo librar de su mano, ¿no puede hacer de que no blasfemen contra su nombre? Y si Él lo permite, ¿quién es este rey para imponerle a las personas un sistema de adoración? Claro, Dios no lo hace. Dios no lo hace y nadie puede hacerlo. Y mucho menos lo va a hacer un ser humano. Y ese es un asunto de libertad religiosa. Dios nos ha dado libertad para adorarlo o para no adorarlo. Y nadie puede ni debe interferir en eso. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta del conflicto interno que tiene aquí Nabucodonosor. Aunque Nabucodonosor, Dios lo llama mi siervo, en Ezequiel y Jeremías, aquí él dice, bendito el Dios de Sadrac, el mío no. Sí, de porque Sadrac, él tenía otros dioses, ¿no? Mesac, todavía no se identifica. Y aún viendo los milagros capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cómo este Dios salva del fuego a estas personas, él todavía dice, no, el Dios de ustedes. Pero Dios está trabajando todavía, porque Dios conoce el corazón de Nabucodonosor. Sí, y lo vamos a ver en el capítulo 4. Pero vemos el conflicto interno que tiene, Sí. que no se somete todavía. Aunque cayó, dice, se humilló ante ellos y adoró, dice, es el Dios de ellos. Bueno, acá hay varias cosas interesantes para analizar. El tiempo pasa rápido, pero vamos a tratar de tocarlas a todas. Una es que este milagro, yo creo que no podría haber sido posible sin el propósito de estas personas, según el deseo de su corazón de ser fieles a Dios hasta en la comida desde el principio. Si nosotros empezamos a transgredir en las cuestiones que aparentemente aparecen como menores a nuestra comprensión, no vamos a poder ser fieles en las mayores. Entonces, no tenemos que olvidarnos de la experiencia de estas personas, de estos hijos de Dios, desde el comienzo, desde el capítulo 1, que ellos proponen en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con nada de Babilonia, ¿no? ¿Saben ustedes que se asegura que si tú dominas el apetito, la tentación de la comida, el apetito, dice, tienes alta posibilidad de vencer otras tentaciones? Por eso que Cristo comenzó así, ayunando 40 días. Y el primer pecado se dio por el apetito. Por el apetito. Entonces, y la primera tentación del diablo a Jesús fue por el apetito. También. Entonces, vemos allí una gran enseñanza. En la primera tentación, Cristo, que ya tenía hambre, dice que estaba desfigurado, porque dice que estaba desfigurado, ¿cómo soportó por medio de qué? De la palabra, la promesa de Dios. No solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él estaba citando el Antiguo Testamento, palabra de Dios, y así pudo vencer. Y nosotros a veces vemos en los comentarios de que muchas personas no les toques el apetito. Y bueno, es una cuestión de decisión personal. Nadie va a ir a decirles que tienen que comer o que no. Nosotros les estamos mostrando la información que hay en la Biblia, los consejos que hay. Ahora, si las personas no quieren cumplir, no quieren
dar consejo a Dios y buscan cualquier excusa para seguir comiendo las carnes que en la Biblia están consideradas como inmundas, o cosas que sabemos que son perjudiciales para nuestra salud, pero nos gustan. Bueno, cada uno tiene libertad. Nosotros no podemos imponerle ni la religión ni ningún aspecto de ella a nadie. Sin embargo, sí tenemos que ser claros de que la bendición de Dios y la protección constante incluyó la fidelidad de estas personas aún en la comida. Y que todo lo que hacemos... Y el Dios es el mismo, antes, hoy y siempre. Y lo que hacemos tiene consecuencias. Si tú cometes un acto, bueno, te va a traer ya sea bendición positiva o consecuencias negativas. Eso es así. Entonces muchas personas dicen, ¿tú crees que me voy a perder por lo que coma? No te estamos diciendo que te vamos a perder, eso le compete a Dios. Pero vas a sufrir consecuencias. Sí, y algo que me gustaría recalcar es que si bien nosotros no podemos imponer, y tal vez lo que hemos hecho en algunos otros programas es dar información para que se tomen decisiones. Y en mi caso, digamos, fue tomar una decisión que yo no quería que sea influenciada por personas, sino que Dios mismo... Pero a veces somos muy testarudos, pero lo que yo quiero decir es que tampoco tenemos que juzgar a nadie por lo que come. No tenemos que ponernos en plan de juicio delante de juez, sino que más bien permitir que el Espíritu Santo, y si hay una persona que está teniendo conflictos y que a mí a veces me cuesta dejar esa obra para Dios, porque yo veo, sigue comiendo y yo ya le dije tantas veces, o sigue escuchando este cierto tipo de música y yo ya hablé tantas veces, pero no dejamos que el Espíritu Santo sea quien obre y convenza. Y que a veces queremos hacer lo que Nabucodonosor hizo, obligarlos, imponerlos, pero es al final Dios quien tiene que hacer esa obra, porque Él es el que la inicia y el que la va a hacer. Entonces no tenemos que juzgar a los demás. Nosotros damos información y para que tomen las decisiones damos lo que está en la Biblia. Y cuando nosotros nos ponemos del lado de Dios, las cosas van mucho mejores. Aunque a veces nos toque pasar por hornos de fuego ardiendo. Sí, dificultades y pruebas, pero... Y tampoco juzguemos a los demás por lo que están haciendo, sino que más bien oremos por esas personas. Es que la religión tiene que ser algo entre yo y Dios. No es para andar viendo qué hacen los demás. Y este es el pecado de Nabucodonosor. Intentar obligar a los otros a adorar de acuerdo a la manera que él quería imponer. Cuando él se convenció de que había un Dios poderoso para librar, claro, mandó a todos a que no blasfemen contra ese Dios. Pero tampoco podía hacer esto. Y de los caldeos que le llegaron a Nabucodonosor, mira, que ellos que estaban comiéndose a pedacitos a lo mismo. La misma actitud, ¿no? Y eso es algo que ahora vamos a analizar. El impacto profético que tiene esta historia. Porque esta no es solamente una historia que está registrada en el libro de Daniel. Es el libro del profeta Daniel. Y a través de esta historia nosotros podemos aprender mucho de lo que va a ser el conflicto de adoración del tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin también se va a implantar una prueba, podríamos decir una nueva estatua de oro, que vamos a ver de qué se trata, donde todo el que no la adore va a ser muerto también. Y quizás se permitan muchas muertes y también veamos muchos milagros de protección de parte de Dios. Y que todas estas historias del Antiguo Testamento podamos volverlas a ver, cumplirse, como decía. ¿Por qué no las vemos hoy? Bueno, las vamos a ver en el pronto futuro. En el capítulo 13 de Daniel, de Apocalipsis, nosotros encontramos también una bestia espantosa y terrible con 7 cabezas y 10 cuernos, que una de sus cabezas es herida como de muerte, pero que es sana de esa herida mortal, y dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y dice, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Palabras semejantes a las que dijo Nabucodonosor, que era la bestia de aquel entonces, el imperio mundial. ¿Qué Dios será el que los libre de mis manos? Dijo Nabucodonosor. Acá dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Tenemos que ver también que Daniel, aquí este libro y Apocalipsis tiene bastante relación, ¿verdad?
Ujú. Por ejemplo, aquí se nombra Babilonia, Apocalipsis también se nombra Babilonia, aquí se nombra cuernos, allá también se nombra cuernos, aquí se nombra amenaza, allá también. Entonces, lo que se quiere ver ahora en estos momentos es cómo esta historia nos enseña un evento que ocurrirá en el futuro. O sea, Babilonia vendría a ser el ejemplo de lo que va a pasar en el tiempo del fin, Exacto, ajá. podríamos decir, ¿no? Justamente en Apocalipsis 17 también habla un poco más acerca de esta bestia, donde se asiente y demás, y dice el versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, se han puesto de acuerdo, podríamos decir, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cuántos dedos tenía la estatua de oro del capítulo 2? 10. 10. Que están representados por estos 10 cuernos, que dice son 10 reyes, son los reinos del mundo. El 10 también es un número simbólico, que hace alusión a la totalidad. Dice, todos se han puesto de acuerdo en entregar su poder y autoridad a la bestia. Podríamos decir, las alianzas humanas que intentaban unir el barro con el hierro en la estatua de Daniel 2, ¿no? Lo estamos viendo en el tiempo del fin. Y eso también va a tener la ayuda del brazo militar, podríamos decir, de otra bestia que va a ser las veces de ejército babilónico, que está descrita como otra bestia que sube de la tierra, que tiene cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón, y dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra, o de ella, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y continúa, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y acá vemos un poquito aunque la imagen de la bestia es un concepto abstracto, que es una bestia muy parecida a la anterior, también tiene como inicio una correlación con la historia de Daniel 3 que acabamos de leer. Y dice el último párrafo de Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, y esto es lo importante, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y bueno, dice que aquí hay sabiduría, que el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es 666. Justamente el 6 es el número del hombre y el 666 es el hombre que se quiere hacer o poner en el lugar de Dios, ¿no? Nosotros ya hemos analizado ese punto y cómo hay muchas cosas que cumplen y que llevan este código como marca de su autoridad. Ahora, aquí hay una bestia que está obligando a los hombres a adorar a un determinado poder religioso. Que el que no lo adore sea muerto. Primero, no puede comprar ni vender, le ponen sanciones económicas, le prohíben comerciar, pero llega hasta el punto de que cualquiera que no se postre y adore sea muerto. Es una prueba muy semejante, podríamos decir, a la que pasaron Claro, Sadrach, Mesach y Abednego. Es un reflejo, ¿eh? Es un reflejo. Ahora, tú ves que Nabucodonosor, siendo la cabeza política de Babilonia, del reino, él promulga un edicto religioso, religioso, de adoración. Sí. Es lo mismo aquí. Este poder, que es poder político, va a colocar como ley obligatoria asuntos religiosos que no le toca, ni le compete. Entonces, es un acto grave ante Dios obligar en este aspecto, colocar, por eso que Cristo dijo, a César lo de César y a Dios lo de Dios. Sí. Porque no se puede lo político inmiscuirse en lo religioso. El poder de imposición del Estado no debe usarse para tratar asuntos de conciencia, que es entre el hombre y Dios, ¿no? Bueno, y eso es lo que vemos. Sí.
Bueno, nosotros ya hemos tocado este tema en nuestro seminario de Apocalipsis 13, pero vamos a compartir un par de citas de la autora Elena de White que pone de manifiesto de quién se trata acá, la bestia espantosa y terrible de 7 cabezas y 10 cuernos, la imagen de la bestia, ¿de qué se trata? Ella dice: la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos, semejantes a los de un cordero, que haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo, que es la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia de 2 cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 11 al 16. Se ha demostrado, dice ella, que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y continúa: y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, dice, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. La herida mortal que le fuera ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Que tiene que ver con el resurgimiento del papado a nivel mundial, cosa que lo estamos viendo hoy. Y de que todas las naciones del mundo están cada vez más reconociendo su autoridad sobre todas las naciones. Y dice la profecía que Estados Unidos cumplirá un rol muy importante haciendo que todos adoren no a Estados Unidos, más bien al papado, haciendo que imponiendo un signo, un símbolo, podríamos decir, de adoración como es el domingo, como día de descanso de oración de manera obligatoria para todo el mundo. Se van a meter en lo que se metió Nabucodonosor, en la adoración de los hombres, imponiendo lo que sea de manera obligatoria. De esa manera es como se va a imponer la marca de la bestia. Nosotros hemos hablado ya hace 2 programas, tocamos este tema en la serie de Engaños Capitales, el sello de Dios y la marca de la bestia, donde presentamos un documental que se llama justamente así, el sello de Dios y la marca de la bestia, que ustedes los pueden ver en youtube.com/Dilo al Mundo. No vamos a poder en este programa hacer un repaso completo de por qué la marca de la bestia es la imposición del día domingo como día de descanso obligatorio. Pero sí queremos resaltar que va a tener los mismos efectos que esta imagen que puso Nabucodonosor en Babilonia. Que cualquiera que no se postre y adore sea inmediatamente echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bueno, en el día de mañana no sé si se va a volver a instaurar la hoguera, como ya lo instauró el papado en la Edad Media. Justamente el mismo tipo de destrucción que quería usar Nabucodonosor. Pero sí habrán penas de muerte para todo aquel que no se postre y adore en domingo el símbolo de la autoridad del papado, en contraposición con el día de descanso del Creador, que es el 7º día, el día que Dios descansó y santificó y que está a lo largo de toda la Biblia, Daniel. Hay algo aquí que es importante también mencionar, que Nabucodonosor ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Con Daniel 2, con el sueño, Sí. que él mismo recibió el sueño, cuál era la voluntad de Dios, y él quiso ir en contra de esa voluntad revelada. De lo que se habla en Apocalipsis 13, de lo que es de la marca de la bestia, es también una Babilonia, que aparece en Apocalipsis 17, que se quiere imponer
en contra de la voluntad ya revelada de Dios, con un día falso. No es de adoración, es un día falso santo. Porque Sí, muchas personas dicen, santificar un día espurio, podríamos decir. porque las un día personas que dicen, no tiene nada que ver. la persona dice, yo adoro a Dios cualquier día. Claro, estamos llamados a adorar a Dios cualquier día, pero no todos los días son santos. Claro. Entonces hay un día santo falso, Un día santificado por Dios y un Ajá. día santificado por el hombre, podríamos creado decir. ¿no? por el hombre. Entonces, es importante, como dijo Pedro en Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, nuestra lealtad hacia Dios, nuestro descanso en sábado, por ejemplo, nunca debe estar puesto en duda. Todo el mundo tiene que saber que nosotros adoramos al Creador y que lo respetamos, así como los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron fieles a su Dios y a sus requerimientos, ¿no? Y bueno, y tal vez hay personas que dirán, bueno, ¿cuál es el problema de que tal vez yo, por salvar mi vida, acepte la imposición de la ley dominical? Bueno, se dice también en la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Romanos 6:23. Ahora, Daniel, a mí me gustaría que comentes un poquito también el rol de la música en este conflicto de adoración. Porque Daniel, en la historia de Daniel 3, Nabucodonosor impone que todo el mundo adore al son de la música. Una música que tenía muchos instrumentos, que ahí los nombra, pero ¿cuán importante es el rol de la música en la imposición de la marca de la bestia? Yo quisiera comenzar haciendo una pregunta. Cuando Satanás o Lucifer fue creado, ¿cuál era uno de los dones que Dios había preparado para este ángel? La música. La música. En el cielo la música Dice, los es tamboriles fueron preparados para el día de tu creación, ¿verdad? Ok. Pero dice que cuando, por su pecado, dice su sabiduría se corrompió. sí. Mira lo que dice allí. Ahí no dice tu sabiduría te fue quitada. No, se corrompió. Sigue manteniendo sabiduría, pero una sabiduría ¿cómo? Corrompida. Ahora les pregunto, ¿será que Satanás tiene todavía sabiduría para aplicarlo a la música? Sin Que duda. fue una de las cosas que él se le dio en su día cuando fue creado. Claro. Pero lo emplea ¿para qué? Para el mal. Entonces, ven qué interesante que en Daniel cuando lo primero es la música y luego adorar. Sí. Cuando escuchen la música, adoren. Es lo que prepara el espíritu, Es lo que, podríamos decir, es ¿no? lo que prepara. Entonces, primero es la música te va conduciendo, la música alcanza tus emociones, tus sentimientos y luego tus acciones. Entonces, mira lo interesante de esto. Ya que mencionaste allí lo que se quiere hacer, vemos que la cabeza de todo lo que se quiere hacer es el catolicismo, el papado, ¿verdad? Mira lo interesante de esto. ¿Sabes tú que que la música, lo que tiene que ver con la adoración dentro de la iglesia cristiana hoy día está influenciado por la iglesia católica? Por ejemplo, La música carismática, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? sí, la música dentro, ¿no? Lo que se utiliza dentro. Por ejemplo, una de las profecías importantes de Daniel, en Daniel 12, es que dice que en el tiempo del fin, dice después, la ciencia aumentará. Y nosotros sabemos que la ciencia es el conocimiento de la palabra. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto? En los años 1800 para acá. ¿Ustedes no se han dado cuenta qué ocurrió en los años 1800? El surgimiento de iglesias y de profetas, por ejemplo, José Smith con los mormones. También el espiritismo. surgimiento de los testigos de Jehová, de Salvación Army. Todo este grupo de iglesias surgiendo. New Age. New Age también. Entonces, ¿qué surgió también? Bueno, lo de el espiritismo, ¿sí? Que con el gnosticismo, por ejemplo, lo que se llama el espiritismo moderno, que vino con las hermanas Fox, que era con la experiencia de los toques Sí. en la los casa golpes. en 1848 en Nueva York. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué ocurrió también en el año 1800? La teoría de la evolución. Y saben ustedes que Charles Darwin, desde joven, fue practicado en el hipnotismo, para enseñar, por medio del poder de las tinieblas, todo lo que enseñó. Entonces, en esos años fue el surgimiento nuevo de lo que es el misticismo. Y que surgieron libros, que lamentablemente esos libros, que hablan de espiritismo y de misticismo y de prácticas orientales, son las que se han introducido en las iglesias cristianas. Y que ellos saben que la música forma parte importante de estas prácticas. Por ejemplo, En todo rito, en todo culto. eso es lo que te iba a decir. Ustedes no ven que, por ejemplo, antes de comenzar una brujería,
No se tocan tambores, Nunca participa. pero yo he visto Pero en las videos. películas sí. Y en mi país hay una montaña que es muy conocida, que es el Sorte, que van muchas personas a graduarse en lo que es la brujería. Y personas famosas y ricas van allá, ustedes saben, el pacto, ¿verdad? De entregar su vida, pero todo comienza con ¿qué? Con tambores. Con la música, para que la persona y llamar a los espíritus. Bueno, ve interesante de esto, de este tipo de música. Por ejemplo, él es un cantante católico, y uno dice, católico, pero si los católicos son música, católico es catolicismo. Vamos a ver la siguiente imagen. Él es bautista, es el mismo estilo, pero allá está el que vimos primero, Matt Mayer. Están cantando juntos. ¿Qué los une? Aunque él es bautista y el otro es católico, ¿qué los une? La música. El mismo tipo de El adoración. mismo tipo de adoración, el mismo tipo de música. Por ejemplo, este es un congreso de jóvenes de bautistas. ¿Estamos viendo lo mismo? Luces, humo, música, rock and roll. El siguiente. Díganme ustedes qué diferencia hay entre una música del mundo con esto que dice que es adoración a Dios. Siguiente. Es bautista. Esto es bautista. Ahora, esto es evangélico de Guatemala, de Cash Luna, Casa de Dios. Es muy conocido. Sí, y en muchas megas iglesias. Porque es la filosofía, ¿ves? Es la misma filosofía. Que hace 100 años atrás no era así. Claro. ¿Y Se qué? está introduciendo. Y hay algo poderoso de esto, es que cómo congregan multitudes. Estamos hablando no de una pequeña iglesia donde asisto yo de 100 miembros. Estamos hablando de 200,000 personas. ¿Me explico? O más. Claro. Que ellos compran estadios y que dicen ser iglesias. ¿Estamos? Entonces, utilizan las luces, el humo, todo lo que a los sentidos. La siguiente, bueno, esta misma Casa de Dios. Este, por ejemplo, es un cantante muy conocido que es evangélico, Jesús Adrián Romero, pero su escenario es que Pero que cada vez está más cerca del catolicismo también, ¿verdad? ¿no? Entonces vemos Y haciendo cómo aquí, ecumenismo musical. exacto, porque él mismo dice que su música ahora, vemos que su escenario es que católico. La siguiente, católico. Ahora la siguiente. Acá tenemos un video. Ahora mire este evento. Ahí le vamos a pedir a Benjamín que vaya jugando Ajá. con los Mire, volúmenes, ¿no? esta es la propaganda de un evento, de un concierto, donde se van a reunir todas las iglesias en pro del catolicismo. Y del Recit, decía ahí, ¿no? Ajá, entonces dice el cambio, para hacer el cambio. Y son jóvenes, 1 millón. El plan de congregarnos en el Capitolio de Estados Unidos. Esto ocurrió en el año 2016. Mira, esto es católico. Jesús dice, es el cambio, puede cambiar. Juntos. Claro, Ecumenismo. together. Me llamó mucho la Mira, aquí atención. ve la invitación, ¿ves? De todos los jóvenes en Washington para encontrar... Tengan presente que el que organizó esto es la Iglesia Católica, el papado. Pero está invitando a todas las denominaciones. Mira, todos estos son bautistas, evangélicos. Pero ya es un culto común, podríamos decir, ¿no? Y me llamó mucho la palabra que apareció al principio, que era reseteo, ¿no? Que es lo que se está diciendo ahora, de resetear todo. Jesús te espera. On July 16th, watch the live coverage of Together 2016. Pero mira el Only estilo. on your Shalom World. No hay diferencia entre el mundo y esto. No. Ahora te digo, ¿cuántos crees tú que fueron a eso? 200 personas. En Venezuela decimos 5 pelagatos brincando y alzando las manos ahí. No, es una multitud. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Será que la música atrae o no atrae? Evidentemente sí, y sobre todo a la juventud y hoy por hoy a casi todo el mundo. Claro, hasta personas adultas. Lo que quiero Sí. decir es que, ahora mira esto. El eslogan es Together, que significa junto. Dice aquí, el mundo ve división, pero nosotros podemos cambiar eso. Ajá. Dice, únete a la Intentarán campaña. unir el hierro con el barro para hacer un imperio mundial nuevamente a través de la religión, ¿no? Hay un eslogan que ellos dicen y dice que Jesús es todo. ¿Qué es lo que está diciendo? Las doctrinas no valen. Sí. Qué interesante. Jesús que enseñó. ¿No enseñó doctrinas? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Claro. eso, sino la Y verdad. que todas las doctrinas están fundamentadas ¿de quién? En Cristo. En Cristo. Es algo muy sutil. No, todo es Cristo. Cero doctrina. Aquí no queremos doctrina, ¿no, papá? Pero si la Biblia enseña son doctrina y doctrina en griego es enseñanzas de la palabra de Dios que tiene su fundamento en Cristo. Ahora, mira este símbolo. Este es el símbolo que estaba en todo el centro del escenario. Entonces muchos pueden pensar de que esto no tiene ninguna repercusión, esto no es nada, esto es algo tan normal como es adoración a Dios. ¿Pero a cuál Dios? Mira, aquí dice Together, la O, es el símbolo. ¿Cuál es el símbolo ese? El Ouroboros, ¿qué significa esto? Es una serpiente, un dragón que se va comiendo su cola, porque eso significa en griego, que va comiéndose su cola, que es un ciclo.
de renacer, del reset, del reinicio. Están promoviendo eso inconscientemente Claro. hacia las personas subliminalmente, la necesidad de reiniciar todo para surgir una nueva sociedad, una post-pandemia podríamos decir, y esto era ya hace un par de años, pero una nueva normalidad donde todos seamos hermanos y que tenemos que participar todos en la adoración a un Dios que no es el verdadero. Ahora, cuando venga el domingo, te hago la pregunta. ¿Tendrá que estas personas tendrán fuerza para reconocer de que esto es falso? ¿Será que pueden mantener? Bueno, Dios conoce los corazones. Lo que estoy diciendo es, aquella persona que se deja llevar por estas cosas, solamente por los sentidos y no por la razón, porque si primero no es primero los sentimientos para luego, no, primero es la verdad y luego surgen los sentimientos. Si surgen lágrimas por la verdad, es aceptable, pero si surge pura emoción, pura escuchar por luces e imágenes, Engañoso es el corazón entonces, más que todas las cosas. por eso que dice que en este tiempo va a haber un revivamiento, pero un revivamiento falso. ¿Por qué? Porque cuando no está el poder de la palabra, quieren llenarlo, ¿es con qué? Con música, con imagen, con danzas, con teatro. Manipulación mental y Sentimental. y de masas. Claro. Y yo creo que Dios es maravilloso y su misericordia es tan grande que todo eso te deja vacío. Al final Exactamente. te quedas vacío porque el único, porque ese espacio que tenemos en nuestro corazón, lo único que lo puede llenar es la Biblia. Y a mí lo que me llamó poderosamente la atención es que en este capítulo que estamos leyendo, ¿cuántas veces se repite el tema de la música? Es una de las cosas que más se repite en el capítulo, con esto. Y yo, por ejemplo, y recomiendo a las personas que están viendo un seminario de Christian Verdal, se llama El Dilema de la Distracción. Lo pueden encontrar en YouTube y creo que sigue ahí. Yo lo vi hace varios tiempos, pero ahí se ve cómo la música ha cambiado la sociedad. La manera en la que la sociedad piensa actualmente se debe en gran parte por la música. Mira, la música crea estilo de vida. Sí. Cuando yo escuchaba el rock, eso era mi vida, te influye tus pensamientos, tu forma de vestir, tu forma de hablar. Menos mal que yo no llegué al cigarro, a las drogas, que eso es lo que lleva. Debe ser tanta oración de mi mamá. Y los principios que uno tiene desde pequeño, ¿verdad? Pero la música es un estilo de vida. Tú ves cómo con el que escucha rap, tú lo identificas cómo se viste, cómo habla. El que escucha rock, el que escucha esto, ¿me explico? Entonces, yo quisiera terminar es con que aquí vemos claramente lo que el cumplimiento de Apocalipsis 13 dice. Su herida fue sanada, ¿y qué pasó? Se maravilló. ¿Qué significa que la herida sea sanada? Un resurgir, una resurrección, que es lo que significa este símbolo. El reinicio del fin. Sí. Y que esto, bueno, Ahora, vos mostraste, Daniel, varias congregaciones, ¿no? Varias religiones, católicos, bautistas, evangélicos, pentecostales, podríamos decir. Y yo la verdad que cuando planificábamos este programa decía, bueno, si en determinada medida estamos, como dice, señalando cómo la mentira está invadiendo otras religiones y cómo se está tratando de imponer un sistema de adoración pagano en la multitud de congregaciones que están componiendo esta Babilonia espiritual del tiempo del fin, dije, ¿y no tenemos que mirar para casa también? claro. Ahora, Porque- Noé, sí. antes que siga, yo quiero decir esto rapidito. ¿Saben ustedes que los que están en la cabeza, los que están en los puestos altos, ellos saben lo que están haciendo? ¿Me explico? Los que organizan estas cosas, Sí. los símbolos que utilizan, los libros que leen, lo que quieren introducir, cómo quieren dominar por el hipnosis, ellos lo saben. Pero le hacen creer a sus miembros, a los feligreses, que es el Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que los que están arriba saben lo que están haciendo, pero por ejemplo nosotros, si somos unos miembros, nosotros nos creemos las cosas. ¿Me explico? Pero los que están arriba saben lo que están haciendo. Entonces, yo quiero que tanto, Deberían saber, por lo menos. deberían que los que están en la... Claro, los que están en la cúpula tienen muchas más herramientas y muchas más asociaciones, podríamos decir, que deberían saber. Quizás hay personas que están engañadas Ok. y que nosotros no somos los jueces. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir a los amigos y hermanos? Que usted evalúe todas las cosas por medio de la palabra de Dios, porque puede ser que podemos estar siendo engañados sin saberlo. ¿Me explico? Puede ser que en esta gran multitud hay personas sinceras, jóvenes sinceros,
vamos a decir, jóvenes sinceros, pero que si ellos siguen por ese camino, hay un peligro de que estas personas van a recibir la marca de la bestia, porque ya han abierto su corazón a esta influencia que para salir es muy fuerte. Puede ser de que haya pastores que hayan llevado a todos sus jóvenes También, a este evento también. y que sean sinceros. También Puede ser. Y que nosotros no estamos para juzgar eso, y estamos solamente para comunicar lo que entendemos de la palabra de Dios para este tiempo. Ahora, y yo quiero que sepan que lo que voy a decir a continuación es algo que duele en mi corazón. No lo hago con animosidad de ningún tipo, pero tenemos que ser, dice en la Biblia, que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser hijos de ese Dios justo, también tenemos que comenzar a señalar las cosas peligrosas desde nuestra familia Claro. hacia los demás. Nuestros hermanos, ¿no? Entonces, lo que voy a mostrar a continuación, yo no puedo juzgar, como decíamos hace un momento, a las personas que van a aparecer en estas imágenes. No sé si están engañadas, de qué manera, pero sí quiero transmitirles que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con la introducción de este sistema de adoración, de estos símbolos, de estos movimientos de música, de eslogan y de música carismática, de adoración carismática hacia nuestra iglesia. Yo pertenezco, por ejemplo, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos tweets de algunas de sus autoridades que residen en Brasil, ¿no? En la división sudamericana, invitando y participando de eventos también multitudinarios, Together, ¿no? También. El mismo nombre. Esto sucedió en noviembre de 2019. Bueno, yo escribí allí algún comentario, no recibí respuesta, pero tenemos que tener mucho cuidado con la introducción de este tipo de adoración, que no es la adoración de la Biblia y de estudiar a Jesús y su Evangelio, sino que está muy emparentado con el vino de Babilonia. Aquí tenemos, y esto es aberrante, sinceramente yo lo digo con todo el dolor del corazón, que una de las productoras musicales de nuestra iglesia, donde más dinero se invierte y donde hay tecnología, a patadas podríamos decir, esté produciendo este tipo de música carismática con símbolos de adoración paganos por todos lados y el mismo tipo de adoración que se está introduciendo y es lo que se da de comer a nuestra juventud. Tenemos que decirlo, no todos estamos de acuerdo con esto y hay muchos que queremos levantar nuestra voz. No queremos hacer un acto de rebeldía ni contra nuestras autoridades ni contra la iglesia, que somos todos. Pero este tipo de cosas no pueden ser dentro de la iglesia que tiene que llevar la verdad. Porque esto es que Sadrac, Mesac y Abednego se estén postrando junto con todo el resto, en vez de mostrando la diferencia y dando testimonio de cómo es la verdadera adoración y cuál es el verdadero Dios. No sé si tenés algún comentario, Daniel. Es lamentable, ¿no? Es doloroso. Claro, lo que yo puedo decir, lo que se me viene es, a veces uno dice, bueno, da dolor, hay que orar, como estos de Ezequiel, que dice que ellos estaban adorando al sol, mientras que otros que tenían el sello, dice que estaban, ¿qué? Clamando a Dios. Y bueno, es importante mostrar esto para que las personas puedan estar avisadas, ¿sí? Y que la salvación es individual. No estaban todos los judíos puestos de pie. Estaban Sadrac, Mesac y Abednego, judíos, siervos del Dios Altísimo, puestos de pie. Y Dios nos llama hoy a cada uno de nosotros que estamos en diferentes partes del mundo a ponernos de pie y manifestarnos en favor de la verdad. Y bueno, orar y hay una promesa. Hay una promesa que dice que Dios es el que va a limpiar y sacar todo lo que sea paja de su pueblo, ¿sí? Pero no tenemos que cerrar, no podemos, ¿cómo podemos decir? Tapar el sol con un dedo y cerrarnos y decir, no está pasando nada en mi iglesia, es mi iglesia, son mis hermanos. Y cuando uno ve que están participando de un vino que no es, o que están tomando una paja o un pasto que intoxica,
Hay que decirle, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cada quien va a dar cuenta ante Dios, así como Nabucodonosor y todos los gobernantes tienen una cita con Dios, porque el puesto que ellos han recibido, Dios se lo ha colocado con un fin, y es de dirigir al pueblo, ¿verdad? Administrar los puestos de presidencia y de gobierno y todo, también administrar por el pueblo, y ellos van a dar cuenta, algún día darán cuenta ante Dios por lo que hacen. No tenemos que orar por eso. Pero es importante poder decir a las personas, mira lo que hay detrás de esto. ¿Ve? Por ejemplo, si tú ves que en el fondo, aquí podemos ver, y no es mentira, no podemos decir que es mentira, hay un fondo católico, y está el sol, y está un sol atrás, uno dice, bueno, aquí hay algo raro. Y que tenemos que ser más cuidadosos con lo que entra en nuestra vista, por nuestro oído, aunque sea de nuestra iglesia. Y no solamente las luces, el humo, el escenario, la vitrología católica, sino el estilo de adoración. La música de letras que prácticamente no contienen mensaje, que son pura repetición, así como los tambores, pero para transportarte a un estado de adoración que no sabes ni a qué estás adorando, pero que te hace llorar. Eso se llama... Que empieza con una música muy suave, pero que termina muy, muy fuerte. Eso se llama entrar en un éxtasis. Eso es hipnotismo. Entonces, bueno, nos habíamos propuesto analizar los capítulos 3 y 4, pero vamos a tener que, por el tiempo, vamos a redondear, vamos a dar nuestra conclusión sobre el capítulo 3 y vamos a dejar el siguiente programa para analizar el cuarto, que también tiene mucho que decirnos, pero no queremos extendernos tanto. Así que, en primer lugar, Loreto, te vamos a dejar el espacio para agradecimientos, comentarios. Bueno, me gustaría agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos, también por sus comentarios, mensajes y preguntas. Algo que me gustaría decir es que intentemos no ver a personas específicas, sino vernos a nosotros mismos. Y algo que he aprendido con el tiempo y con todo lo que está sucediendo tanto en el mundo como dentro de nuestra iglesia, como todas las cosas que son dolorosas ver, creo que esta pandemia, si algo nos ha dejado, es también reconocer de que puede que se acabe las reuniones en una iglesia. Y es tiempo de que nosotros meditemos en nuestra propia vida y que nosotros mismos podamos ver nuestra vida y ver qué cosas necesitan ser cambiadas y transformadas. Yo creo que cada uno de nosotros sabe exactamente lo que necesita cambiar. Y a veces es difícil el cambio, pero yo por mi experiencia les digo que Dios te da muchas cosas muy, muy hermosas cuando uno decide cambiar. Yo, por ejemplo, a mi hermano le gusta mucho la música. Y yo veía cuando él dejaba de escuchar música mundana, cómo él cambiaba. Cómo él tenía un cambio de actitud, de forma de hablar, de las cosas que les gustaba y todo. Y eso puede pasar con cada uno de nosotros. A veces es más fácil verlo en otra persona, porque no nos estamos viendo cómo cambiamos nosotros, qué cosas, pero sí podemos ver cómo están cambiando nuestros pensamientos. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, a mí me gustan cosas que antes no me gustaban. Y las cosas que me gustaban, cada vez me gustan menos. Yo qué sé, cosas como algo con mucha azúcar, y cosas que necesitamos reformar. Pero cuando uno decide, y la decisión es muy importante que la tomemos en cuenta, porque cuando uno decide, Dios lo mira, lo ve desde lo profundo de nuestro corazón. Si Él ve que nosotros estamos tomando una decisión de obedecerlo y aceptamos de que nos cueste lo que nos cueste, vamos a obedecerlo, Dios recompensa, y Dios recompensa esa fidelidad y te va dando un poquito más y un poquito más, y es como un proceso. Hoy, siendo madre, a veces digo, mi papá, por ejemplo, me dice, ahora es fácil, y con el bebecito que solo necesita comer, dormir y abrigo y hacer sus necesidades, pero
cuando uno va avanzando, va caminando, cada vez se hace más difícil, más difícil, más difícil. Y yo pienso, cuando yo era joven, yo tal vez era difícil para mi mamá y mi papá. Y ahora también es un proceso. Entonces, pero yo veo que en cada proceso Dios va ayudándote y va dándote las herramientas para poder enfrentarlo. Y es lo mismo en la vida cristiana. Cuando nosotros estamos avanzando y caminando, van a haber dificultades. No queremos decir que yo motivo mucho de que la vida con Cristo es mucho más feliz. Pero no significa que no vamos a sufrir, que no vamos a llorar, sino significa que ese sufrimiento, después del sufrimiento podemos ver, wow, Dios me quiso enseñar esto y me lo está quitando de mi vida. Y a veces desprendernos es muy difícil, pero Dios es justo y recompensa. Así que necesitamos tener fe en eso y experimentarlo. Porque lo que yo he vivido no puedo transmitírselo. Y cada uno de ustedes, cuando comienza a vivir de acuerdo a la manera que Cristo quiere, quitando la música, quitando la televisión, quitando cualquier cosa, hasta videos en YouTube que no te aportan nada, vas a darte cuenta de la diferencia. Y Dios va a comenzar a hablar a tu corazón. Pero necesitamos estar cerca de ese Dios que quiere darte felicidad. Porque si no lo conocemos, por más que uno sea vegetariano, por más que uno deje todo lo que tenga que dejar, va a seguir sintiéndose vacío. Porque ese vacío solamente lo lleva Dios. Y tu relación con Dios va a ser la que te va a hacer transformar. Nada más. Entonces, es un llamado para cada uno de nosotros porque todos necesitamos una transformación. Y todos necesitamos escudriñar nuestra propia vida y dejar de ver la vida de los demás. Y si nosotros decimos y presentamos las cosas que nosotros vemos que están mal, es por amor. No creo que lo hagamos con ninguna intención de ataque a nada, sino más bien para decir, ay, estas cosas están mal y necesitamos abrir nuestros ojos y no seguir ese camino, sino que seguir el camino que Dios nos quiere llevar. Que Dios sea el que haga el querer y el hacer en nosotros según su buena voluntad, ¿no? De que todo lo que hagamos sea para su gloria. Daniel. Yo quisiera que las personas tengan presente algo, ¿no? En Daniel 1, Daniel venció a Babilonia. En Daniel 2, el pueblo de Dios volvió a vencer a Babilonia. Cuando se le interpretó que vendría el sueño, vendría la piedra y destruiría a ese reino, dice, y Nabucodonosor, siendo el emperador del mundo, se humilló y adoró a Daniel. En Daniel 3 vemos otra vez a Dios venciendo, ¿sí? Y en esa gran experiencia, en esa historia, donde vemos a 3 jóvenes que dieron testimonio, juntamente en Apocalipsis 13, que vemos los poderes que se van a levantar y van a imponer una ley, y detrás de eso un decreto de muerte. Así también hay 3 mensajes importantes para este tiempo, ¿verdad? Que son mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Si tú no lo conoces, te invito a que lo busques, Apocalipsis 14, el cual esos 3 mensajes terminan con esto, y fue la fe que mostraron estos jóvenes. Aquí está la perseverancia ante lo que viene dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el 4, y tienen la fe de Jesús, que fue la fe que mostró estos jóvenes ante Nabucodonosor. Nosotros no vamos a servir a ningún Dios, y Dios nos librará. Y si no nos libra, igualmente no vamos a servir a ninguno de tus dioses, ni vamos a servirte a ti. Así que podamos meditar cada día cómo estamos con Dios, que Él ponga su ley en nosotros, que es su carácter, y que podamos tener la fe de Jesús, esa confianza que tuvo Jesús en su Padre Celestial, que es la que invita a tener nosotros, para poder afrontar lo que viene muy pronto. Muchas gracias, Daniel, Loreto, por participar de este programa. Yo también quería terminar con este versículo de Apocalipsis 14, 12 y 13. Dice, aquí está la paciencia de los santos, lo que leías, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios en el tiempo del fin va a producir muchos milagros y va a proteger a muchos de sus hijos.
Pero aquí también se anticipa que van a haber otros que van a dar su vida por él. Dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, cuando nosotros repasamos la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, que dicen, no está en discusión, este negocio no es necesario que te respondamos, nuestra adoración es a Dios y punto. Dios puede librarnos de tu mano, oh Babilonia espiritual, hoy podríamos decir, y si no, si Él permite que pases al descanso, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que cuando nosotros seamos sometidos a la misma prueba que pasaron Sadrac, Mesac y Abednego, donde se nos pone en una coyuntura, donde o nos doblegamos ante el Dios que se doblega todo el mundo, nos doblegamos ante la marca de la bestia y adoramos a la bestia de su imagen y ante su símbolo de autoridad, de la marca de la bestia, o nos enfrentamos a ese poder hegemónico total, diciendo nuestro Dios puede librarnos, y si no, sepas, oh bestia, en el tiempo del fin, que no nos postraremos ni serviremos a tus dioses. Dios nos llama hoy a ponernos de pie, a manifestar que nosotros somos siervos del Dios Altísimo. La oportunidad está pasando. Vos, ¿qué estás haciendo? Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego por
la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen